Te cuento, está Liliana Villanueva en línea. Liliana es doctora en arquitectura por la Universidad de Darmstadt, fue corresponsal de prensa en Rusia, tiene una columna sobre escritura en Radio Uruguay, ha obtenido distinciones como el premio Miquel Eseri de Crónicas de Viaje, País Vasco 2011, un libro suyo, Las clases de Eve Uart, Blatt y Ríos 2015, recibió el premio del lector de la Fundación del Libro de Buenos Aires. Actualmente vive entre la capital federal de los argentinos y Berlín. Vamos a conversar con ella porque va a estar mañana en la 14 edición de la Feria del Libro, Mar del Plata, Puerto de Lectura. Liliana, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien, muy bien. Bueno, amén del tema puntual, vos hablarás de la literatura del lugar, el viaje como identidad y los tiempos de escritura, desde esta experiencia de dos mundos, ¿no? Berlín, Buenos Aires. Contanos un poco cómo es el pase, en definitiva, de un estadio al otro. Mirá cómo te lo digo, de un estadio al otro, no de un país al otro. Sí, en realidad ahora vivo entre Buenos Aires y Berlín, más en Buenos Aires. Berlín es porque vive mi hijo allá, entonces me planteo, bueno, ¿dónde voy a vivir? Yo no hablo del viaje en el sentido de vacaciones o viaje Ujú. de aventura, sino el Sí, viaje sí. como forma de vida, ¿verdad? Este año, por ejemplo, más que Berlín fue China, porque mi hijo hizo una pasantía, bueno, hizo un intercambio estudiantil allá, Ujú. un año de la escuela, entonces viajé 2 veces a China para visitarlo. Un destino que realmente no estaba en mi agenda, pero bueno, Ujú. los destinos se van desarrollando así. Y bueno, la idea mañana es hablar un poco sobre el viaje. eh, Pensábamos hacerlo en forma conferencia, pero después con Esteban Prado, que es el que va a organizar un poco la charla, vamos a hacer más una charla abierta. Y bueno, hablar de los diferentes temas, ¿no? Yo no es que me especialice en literatura de viajes, pero como es algo que realmente es parte de mi vida, me ha interesado como lectora y después por lo que escribo, ¿no? Ujú. Sí, Bueno, a pesar contame un de que, poquito, te saco sí, de esto en sí, digamos, evidentemente como escritora, como alguien que mira, como alguien que observa para poder plasmar en un texto, sí. ¿cómo ves hoy estos distintos universos, ¿no? China hoy con su predicamento global, Berlín como expresión de una Europa con muchas dificultades y obviamente nosotros y nuestro eterno demérito del Día de la Marmota, ¿no? Sí, mira, una de las grandes cosas que tiene el viaje es el encuentro con el otro, conocer gente en el lugar y poder hablar directamente con la gente, y lo que para mí es más preciado es vivir con la Ujú, gente, claro. ¿no? Y realmente cuando yo no es que tuviera una idea preconcebida de China, pero todos de alguna manera la tenemos. Ujú. Y bueno, y eso para mí cambió. Yo había pasado por la experiencia de Rusia, viví 4 años en Moscú y viajé mucho por la zona. Moscú es una especie de puerto hacia el oriente, hacia el Ujú. Asia, porque de repente las distancias no son tan lejanas como a nosotros nos parece desde acá, Ujú. nos parece como son realmente. En Moscú, por ejemplo, en 5 horas estás en Israel, en otras 5 horas estás en Siberia, o sea, no es que tenés que hacer 2 viajes intercontinentales, Ujú. como viajando de Buenos Aires a China, que es lo que hice este año. Y bueno, para mí fue una experiencia grandiosa, todavía estoy como asentando esas vivencias. No las quiero escribir, escribí cuadernos de viaje, que es una de las primeras formas en las que uno empieza a tener sentido de este viaje, ¿no? En cuanto a volcarlos a la escritura. Pero la verdad es que ahora cuando hablo con personas sobre China, me cuesta mucho escuchar esos lugares comunes, Ujú. ¿no? Un país comunista que va al capitalismo. Hay muchas cosas que uno ve únicamente en el lugar, que uno conoce o que uno toma conocimiento cuando habla con la gente y vive con la gente. Por ejemplo, a veces todos estos edificios gigantescos, rascacielos de no sé 30, 40 pisos, mi hotel, por ejemplo, estaba en el piso 31. Yo en el primer viaje estuve esperando en hotel, en el segundo viaje ya directamente la familia china de mi hijo, los padres chinos me dijeron, no, venís a vivir con nosotros porque el apartamento está vacío durante todo el día. Estamos todo el día trabajando, así que nos vas a ver a la noche y aprovechar para escribir en casa.
¿no? Así, realmente me adoptaron. Entonces, cuando uno viaja como turista o mismo en viaje de negocios o cuando viajas para escribir el libro de viaje con ese fondo político, por lo general enfocás la cámara o la mirada hacia arriba y lo primero que ves son estos grandes edificios, estos edificios altos. Entonces, bueno, a mí me pasó justamente al revés. Yo estaba en el piso 31, después fui al piso 20 donde vivía esta familia, que era una, o sea, también hay como una relación entre personas de diferentes culturas al mismo nivel. O sea, no es lo mismo estar viviendo con una gente que son, no sé, profesionales, que trabajan en una escuela, ella maestra, el administrador, que ir como turista o visitante a un hotel o tener otro. Yo creo que me entendí más con esta gente, por ejemplo, que con algunas amigas mías que están en otro mundo aquí, ¿no? Entonces eso me planteó muchísimas cuestiones. Entonces, como te decía, me fui un poco por las ramas, te decía que normalmente uno enfoca hacia lo nuevo, hacia arriba, esos edificios gigantescos. Bueno, a mí me pasó de enfocar hacia abajo y descubrir unos jardines chinos hermosos y una forma de vivir y captar el espacio totalmente diferente. Yo había leído mucho antes, creo que fue uno de los viajes en los que más me preparé. Y bueno, te contaba que habiendo pasado la experiencia rusa, esa caída casi total del comunismo, donde y de un imperio también, donde la gente está totalmente desorientada, llegar a China fue encontrarme con una sociedad que funciona, con una sociedad que tiene muchas esperanzas, con una sociedad, no estoy haciendo propaganda política ni nada, pero te das cuenta cómo lo comunista sigue ahí, esos edificios gigantescos. Si sacás, no sé, los bancos de Shanghai o Hong Kong o Pekín, no son propiedad privada. Hay gente que alquila y alquila en función del trabajo que tiene. Y no sé, la gente donde yo estaba viviendo se pasaba más en la escuela, ellos se sentían más habitantes de la escuela que de su propia casa. Claro. Yo me daba cuenta que si un día, por ejemplo, había tifones últimamente, si un día un tifón hacía que, no sé, tuvieran que decidir entre vivir en la casa o en la escuela, se iban a la escuela. Los chicos viven en la escuela, duermen en la escuela. Claro. Bueno, todas esas cosas, todos esos matices, los vivís, los conocés cuando realmente estás ahí, ¿no? Y entonces se te van, no solamente se te van los prejuicios que podrías llegar a tener, sino que además el viaje te transforma a vos. Yo creo que el viaje, ese tipo de viaje es muy transformador. Sí. Y también te pone a prueba tu propia identidad. Bueno, ahí vos lo que estás planteando es que creo que hay dos maneras de viajar. Como turista, ¿no? Que en definitiva nunca salís de una especie de frasco, o como viajero, con los ojos abiertos para tratar de entender lo que ves, ¿no? Exactamente, y la mayor diferencia no son los lugares, como se cree. No es que el turista va a la Torre Eiffel en París y el no turista, el viajero, no sé, se va a vivir a un apartamento con una amiga francesa o francés. No, la diferencia no está en el lugar, porque al fin de cuentas todos turistas, viajeros, nos encontramos en el mismo lugar y además tampoco es tan tajante la diferencia, hay muchos matices intermedios. Yo creo que la diferencia es que el turista no se plantea su propia cultura, el turista viaja con su propia cultura y no la cuestiona y vuelve a casa él mismo o ella misma. En cambio el viajero vuelve transformado o transformada, vuelve diferente. ¿Por qué? Porque como me pasó a mí con China, yo me empecé a plantear ciertas amistades que tenía, ¿no? Aquí, bueno, eso ya va para una cuestión personal. Sí, claro, va a otro lugar. Claro, no, bueno, pero en ese sentido creo que sí, que el viaje es muy transformador. Bueno. Y esa creo que es la mayor diferencia entre el turista y el viajero, o en enfrentar el viaje como una forma de vida, ¿verdad? Sí, desde ya. Bueno, Liliana, imagino yo que mañana quienes concurran a tu presentación en el contexto de la Feria del Libro en nuestra ciudad, Mar del Plata, van a poder disfrutar de esto, porque en definitiva alguien que entiende y desarrolla el texto puede brindar, como pasa en esta charla, una mirada distinta sobre lugares tan lejanos donde en principio sería absurdo negarlo,
todos tenemos nuestro preconcepto, que está formado por la literatura, el cine, cosas que cuentan terceros, así que imagino que será una experiencia más que interesante. Te deseo una buena estadía en Mar del Plata, Liliana, que tengas una buena jornada. Gracias, muy amable. Bueno, muchas gracias. Hasta Bueno, luego. quien escucharon es a Liliana Villanueva.